Hola queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Nos volvemos a encontrar con muchas ganas de seguir aprendiendo, agradeciendo a Dios por este hermoso día. La actividad se llama Represento datos de mi familia y el área matemática. Nuestra meta. Hoy día tenemos que representar datos en tablas de frecuencia simple y gráficos de barras y procesarlos para identificar y explicar la moda de los datos en contextos cotidianos. ¿Te acuerdas de la moda? Hoy día la vamos a recordar. Vamos a iniciar la actividad con la lectura de la siguiente situación. Acompáñame. Sofía es una profesora de tercer grado de primaria que en unos meses contraerá matrimonio, un suceso muy importante, ¿verdad? Para estimar la cantidad de personas que asistirán a su boda, está elaborando la relación de los familiares más cercanos a quienes invitará, por lo que ha escrito lo siguiente. ¿Qué familiares van a ir? 25 familiares entre tías y tíos, 45 entre primas y primos y 15 entre sobrinas y sobrinos. Al respecto, ella se pregunta: ¿cuántos son mis familiares más directos? ¿Cuántos serán hombres y cuántas serán mujeres? ¿Cuántas personas serán según el vínculo familiar que tengo? Para ayudar a Sofía a resolver este problema, vamos a realizar una tabla como la que te estoy presentando. Tiene dos columnas. La primera registra el vínculo familiar y la segunda la cantidad de familiares, la frecuencia. ¿Listo? En el vínculo familiar ha puesto el vínculo familiar más cercano que ella tiene y la cantidad de personas que son de acuerdo al vínculo familiar. Recuerda este dato. ¿Listo? Tenemos 25 entre tías y tíos, 45 entre primas y primos y 15 entre sobrinas y sobrinos. ¿Por qué lo recordamos? Porque como habrás observado, solo se ha colocado algunos datos en la tabla y vas a tener que hallar los otros. ¿Listo? El día de hoy lo vamos a hacer juntos, pero tienes que analizarlo conmigo. Por ejemplo, en el caso de tías, sabemos que son 10 tías, pero no sabemos cuántos son los tíos. Entonces, en el ejemplo, se tiene que 25 personas son entre tías y tíos. Si yo sé que 10 personas son tías, ¿cuántos serán los tíos? Se ha realizado una recta numérica. Esa recta numérica parte del 0 y se ha escrito hasta el número 25 porque es la cantidad total entre tías y tíos. ¿Listo? Vamos a analizar. Del 0 al 10, ¿qué son? Son tías, ¿verdad? Ahora yo quiero saber ¿cuántas personas son tíos? ¿Qué debemos hacer? Cuenta en la recta numérica. ¿Cuánto le falta a 10 para llegar a 25? Es una estrategia que tú puedes hacer para encontrar la cantidad de tíos. Entonces vamos a contar. Partimos del 10, ¿verdad? ¿Cuántas personas a partir del 10? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemos encontrado que de 10 para llegar a 25, ¿cuánto le falta? 15, ¿verdad? ¿Y estos 15 qué representarían? La cantidad de tíos. Entonces yo digo, 10 personas son sus tías, más, porque se ha agregado, 15 personas que serían sus tíos, me da un total de 25. ¿Estaría cierto lo que se dice entonces en que tías y tíos hay 25 personas? Ah, muy bien, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿tiene cuántos tíos? 15 tíos. Ya hemos encontrado la cantidad de tíos. Ahora, de la misma manera vas a dibujar otra recta. ¿Cómo hallarás la cantidad de primas? En nuestro cuadro sabemos que primas no tengo el dato, pero sí tengo el dato de los primos. ¿Cuántos primos son? 20, ¿listo? Entonces, de 20 para llegar a 45, porque me decía que 45 personas hay entre primas y primos.
Yo sé que primos hay 20. Ahora quiero encontrar la cantidad de primas. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, puedo ir saltando hasta llegar al 45. ¿Cómo lo puedo representar? ¿Cuánto me falta de 20 para llegar a 45? ¿Cuánto me faltará? A ver, saltemos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. De 20 para llegar a 45, ¿cuánto me falta? 25. Entonces, yo sé que son 20 primos, más, ¿qué cantidad he hallado? 25 me da un total de 45 personas. Entonces, ¿tiene cuántas primas? 25, lo que hemos hallado. O también lo puedes representar de otra manera. Tenemos la cantidad total entre primas y primos, que es 45, ¿verdad? Le quito la parte que yo tengo, que yo conozco que hay 20 primos. 45 menos 20 me va a dar la cantidad de personas que son sus primas. Entonces tiene 25 primas. Estamos usando estrategias para poder encontrar la cantidad de primas. En ambas tenemos la misma respuesta. Ahora, de acuerdo al cuadro que hemos elaborado, ¿verdad? La columna del vínculo familiar, la cantidad de familiares y hemos colocado la frecuencia. ¿Qué vas a recordar? Lo que nosotros hemos hallado. Hemos hallado la cantidad de tíos, que son 15 personas, la cantidad de primas, que son 25 personas. Ahora, ¿qué nos falta? La cantidad de sobrinos. ¿Pero qué nos da el dato? Dice 15 personas son entre sobrinas y sobrinos. Si tú sabes que sobrinas hay 10, ¿cómo podríamos completar la tabla de los sobrinos? ¿Cuántos sobrinos tendrá Sofía? Si yo sé que hay 15 entre sobrinas y sobrinos y sé que son 10 sobrinas, ¿cuántos serán sobrinos? Muy bien, 5. ¿Te das cuenta que nuestra tabla ya está llena? Ya tenemos los datos más importantes que nosotros hemos ido encontrando. Ahora vas a leer los datos que has colocado en la tabla y vas a responder estas preguntas en tu cuaderno. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuáles son los vínculos familiares que ha considerado Sofía? ¿Qué vínculos familiares está en tu tabla? ¿Verdad? Respondes en función a eso. ¿Cuántos son en total los familiares de Sofía? Ya tenemos la cantidad de familiares. Para saber el total, todos los que van a asistir, ¿qué hacemos? Muy bien, vamos a sumar toda la cantidad de familiares que nos han dado y hemos encontrado. ¿Cuál es la diferencia entre mujeres y hombres? ¿Cuál será la diferencia? Que mujeres hay tías, hay primas y hay sobrinas. Y que de hombres hay tíos, primos y sobrinos. Ahora, ¿cómo podrías calcular la diferencia? Ya sabemos quiénes son mujeres y quiénes son hombres, ¿verdad? ¿Cómo podríamos calcular esa diferencia? Sumar a todas las mujeres, sumar a todos los hombres y después restar las cantidades para saber cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo son los números que representan a las cantidades de familiares o la frecuencia? ¿Cómo son? Muy bien. El número de veces que se está repitiendo el vínculo familiar. Por ejemplo, tenemos 10 personas que son tías, 15 que son tíos, 25 que son primas, 20 que son primos, 10 que son sobrinas y 5 que son sobrinos. Ahora vamos a reconocer la moda. Ya tienes tu cuadrito, tu tabla, ¿verdad? Con los datos llenos. ¿Qué nos dice la niña? Recuerda que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál es este dato? Mira, dice que tiene la mayor frecuencia. ¿Cómo más puedes reconocer a la moda? La moda es el dato que más veces se repite o más veces aparece. Nosotros lo vamos a presentar de la siguiente manera. ¿Qué familiar aparecería más veces en la boda de Sofía?
¿Qué familiar? ¿Serán las tías, los tíos, las primas, los primos, las sobrinas o los sobrinos? ¿Qué familiar cuando lleguemos a la boda vamos a encontrar en mayor cantidad? Muy bien, vamos a encontrar en mayor cantidad a las primas. Va a ser el dato que se va a repetir más veces en esta ceremonia, ¿verdad? ¿Qué vínculo familiar es el que representa la moda en el caso de Sofía? ¿Cuál es el vínculo familiar que representa la moda? ¿Quién se está repitiendo más veces? Muy bien, las primas. Continuemos. Ahora, después de analizar esto, vas a elaborar un gráfico de barras para representar los datos de la tabla que has completado, ¿verdad? Tenemos entonces que ponerle un título a nuestro gráfico de barras. Podría ser familiares que asistieran a la boda. Tú puedes escoger otro título, es una propuesta, ¿listo? Y ahora tú sabes que en un gráfico de barras se tienen dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. ¿Qué vamos a colocar en el eje vertical? El vínculo familiar que tiene Sofía, en este caso tías, ¿qué más? Tíos, primas, primos, sobrinas y sobrinos, es el vínculo familiar. Y en la cantidad de familiares, la frecuencia es la que hemos ido encontrando, ¿verdad? Nosotros lo vamos a poner de 5 en 5 porque tenemos esas cantidades. Comenzamos del 0, 5, ¿quién sigue? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. ¿Por qué hasta 45? Porque es el mayor dato que nos han dado, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar. De tías, ¿cuál es la cantidad de familiares de tías que van a asistir? Son 10, ¿verdad? La cantidad de familiares que son tíos, 15. Y así tú vas a ir completando este gráfico de barras con los datos que hemos obtenido en la tabla. Ahora vas a señalar la barra que representa la moda. ¿Cómo podemos reconocer la moda entre todas estas barras? Si hemos dicho que la moda es el dato que más veces se repite o más veces aparece, ¿qué familiar iba a aparecer más veces en la fiesta de Sofía? También la podemos reconocer porque va a ser la barrita más grande, ¿verdad? Entonces tú lo puedes explicar y escribir esta respuesta con tus propias palabras en tu cuaderno. Ahora sí, el reto del día de hoy. Vas a hacer una lista de tus familiares más cercanos. Pueden ser también tus tías, tus tíos, tus primas, tus primos, tus abuelitas, tus abuelitos, ¿listo? Y vas a elaborar una tabla con estos datos que tú has registrado y también vas a hacer un gráfico de barras. Entonces, vas a hacer esta tablita en tu cuaderno. Recuerda que tiene dos columnas. La primera donde vas a escribir el vínculo familiar y la segunda la cantidad de familiares y la frecuencia, ¿verdad? En números. Entonces, tías, las tías de parte de mamá, las tías de parte de papá. Y vas a colocar la cantidad ahí. Una vez que tengas lista tu tabla con los datos registrados, vas a elaborar también tu gráfico de barras. Tienes dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. En el eje vertical pondrás el vínculo familiar de los que has encontrado y en el eje horizontal la cantidad de familiares en la frecuencia, ¿verdad? De repente puede ir de 2 en 2, puede ir de 5 en 5, puede ir del 0, 1, 2 en forma ordenada. Tú colocas esa información dependiendo a la cantidad que tú tengas. ¿Listo? Y vas a identificar la moda en estos datos. Recuerda qué es la moda, ¿verdad? Y vas a contestar esta preguntita. ¿Qué vínculo familiar es el que representa la moda en tu caso? Hemos dicho que la moda es la cantidad que se repite más veces, ¿verdad? Entonces ten en cuenta esto. Y ahora vas a revisar tus aprendizajes, ¿listo? Vas a decir si lo lograste o de repente necesitamos mejorar. Apliqué estrategias de cálculo para hallar las cantidades que faltaban en la tabla de datos. ¿Hemos aplicado estrategias?
De repente tú has usado tu tablero de valor posicional, también es una estrategia. Has usado tu material base 10. Entonces lo habremos logrado. Realicé cálculos para hallar el total de familiares cercanos de Sofía y la cantidad de mujeres y hombres. Hemos hallado el total, todos los familiares que van a asistir, y después hemos hallado la cantidad de familiares que van a ser mujeres y la cantidad de familiares que serán hombres. Si de repente necesito mejorar, regresas y lo realizas. ¿Listo? ¿Elaboraste el gráfico de barras e identificaste la moda? ¿Has logrado elaborar tu gráfico de barras? Espero que sí. Expliqué cómo identifiqué la moda y lo que significaba en comparación con los otros datos. ¿Has logrado identificar la moda? Muy bien. Y si necesitas mejorar, ¿qué hacemos? Podemos retroceder un poquito el video, volver a escuchar la explicación y aplicarla en nuestra comparación con los demás datos. ¿Listo? Vas a reflexionar también sobre tus aprendizajes. ¿Qué te ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Qué te ha parecido lo más interesante? Anótalo en tu cuadernito. De repente elaborar tus gráficos, de repente elaborar tus tablas, recoger información sobre los datos de tus familiares más cercanos y tienes la oportunidad de anotarlo en tu cuadernito. 2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esa actividad? ¿Tuviste alguna dificultad? Si la tuviste, cuéntame qué hiciste para superarla. 3. ¿En qué actividades me puede servir o puedo reconocer la moda? ¿En qué otras actividades nos podría servir la moda? Por ejemplo, cuando quisiéramos realizar un juego, ¿verdad? Sabríamos qué preferencia tienen las demás personas por realizar este juego a través del registro de nuestras tablas, de nuestro gráfico de barras y reconociendo cuál es el juego que se repite más veces. Podría ser una opción. Te deseo muchos éxitos para la actividad de hoy. Nos encontramos el día de mañana.